The airplanes belong to him, and he will protect his own assets. Esas son sus aeronaves y él va a proteger sus bienes. Recently I came back from Peru, Recientemente regresé de Perú, where we had some speaking appointments, donde tuvimos algunas oportunidades para compartir la palabra. and we visited the Wellness Center project out in Cusco. Y también estuvimos visitando el proyecto de centro de vida saludable en Cusco. And we had a speaking appointment in Lima, Peru. It was a very nice time to be back in Lima. Y además tuvimos también en Lima, realmente me gustó mucho estar de vuelta en Lima. I gave everybody a welcome while I was there. Y le di a todos una gran bienvenida mientras estaba allí. I even welcomed all the spies. Aún le di la bienvenida a los espías. In every sermon, there's always spies. En cada sermón siempre hay espías. And Pastor Carlo was with me. También el pastor Carlo Cabello estuvo conmigo. He spoke first, and then I spoke next. Él predicó primeramente, luego yo prediqué. And he revealed a little bit of the church history and some of the basic beliefs we had in early Adventism. Y él pues tuvo la oportunidad de hablar un poco sobre las creencias de los adventistas del séptimo día y también un poco de la historia de la iglesia. Just last week, I was sent a link of a video professionally done criticizing that sermon. Pero la semana pasada recibí un enlace de un video que fue hecho profesionalmente y que critica lo que él compartió en ese momento. I want to say that I know who made the video, even though they used a fake voice. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Yo sé quién hizo el video, a pesar de que utiliza una voz medio falseada. It was you pay for a voice to go voiceover. Parece que él pagó para que hicieran entonces la voz. In any case, pero en cualquier caso, I appreciate Pastor Carlo being willing to discuss some of our early history. Yo estoy contento de que el pastor Carlo pudo hablar sobre parte de nuestra historia temprana como iglesia. We will show that the church has evolved over time. Y nosotros vamos a mostrar que la iglesia ha evolucionado con el paso del tiempo. Some good changes and some not so good changes. Algunos cambios han sido buenos, otros no han sido buenos. And it could be that our young pastors are learning how to present difficult subjects. Y es posible que nuestros pastores jóvenes están aprendiendo a cómo presentar temas que son difíciles. But I appreciate the willingness to discuss the issues. Pero yo aprecio la voluntad que hay para presentar y discutir estos asuntos. Much worse than doing that is those who don't say anything. Peor es la actitud de aquellos que no hacen nada. Pastors who know the truth, but they will not preach it because they're afraid of losing their job. Pastores que saben la verdad, pero no la predican por temor a perder sus empleos. So congratulations to all those church members and pastors that preach the present truth, even though it's difficult. Así que felicidades a todos aquellos pastores, aquellos miembros de iglesia, quienes predican la verdad presente a pesar de las dificultades. We don't always agree eye to eye on every point that everybody presents. Ahora, quiero dejar claro, no quiere decir que todo el tiempo estamos de acuerdo o que miremos todo de la misma forma lo que cualquier persona presenta. But I believe that even when Jesus comes, we will still have individual points of view until Jesus himself corrects us all. Pero yo soy de los que cree que hasta que Jesús venga vamos a tener puntos en los cuales Él nos va a corregir hasta en su venida. Vamos a tener puntos de opinión individual. And every one of us will have to say, oh, so that's the way it was. Y cada uno de nosotros vamos a decir, eso era. Our fundamental beliefs
have been Nuestras, under attack for many years. nuestras creencias fundamentales han permanecido intactas por muchos años. They tried to attack those beliefs while Sister White was still alive. Ellos trataron de atacar esas creencias fundamentales mientras la hermana White estaba en viva. But every time they tried, God would show her what was happening and they would be caught. Pero cada vez que trataban de hacerlo, Dios le mostraba a la hermana White y ellos de alguna forma caían en la trampa. So they finally decided, let's wait till the old lady dies and then we will do it. Así que bueno, la posición fue, bueno, esperemos a que la viejita muera y entonces allí. The enemy hates truth. El enemigo odia la verdad. Just over my lifetime, many beliefs have changed and have entered the Adventist Church. Incluso durante mi transcurso de vida, he visto cómo muchas creencias han entrado en la iglesia adventista y cómo otras han cambiado. Some of them I was present, some of them I heard about. En algunos casos estaba presente cuando ocurren estos cambios, en otras pues escuché. But these four that I'm going to mention, at least I was present. Pero, por ejemplo, de las 4 que voy a mencionar ahora, yo estuve presente. In 1981, En 1991, actually 1980, de hecho, en 1980, I had just graduated from the university, yo recién me había graduado de la universidad and I attended, the first general conference session I have ever been to. y por primera vez asistí a una reunión de la Asociación General. Es la primera que había ido. And I never missed one all the way through 2015. Y desde ese momento no me he perdido ninguna reunión de Asociación General hasta el año 2015. I've had the privilege of translating in several of them and being delegates as well, being a También delegate. tuve el privilegio de traducir en algunas de estas conferencias y en otros casos tuve también el privilegio de ser un delegado. In 1980, En 1980, one of the points that was discussed was whether we should change our point of view on the Godhead. En 1980, por ejemplo, se discutió si los adventistas deberían cambiar su posición sobre la deidad. It was proposed that we accept the Catholic position of like the Trinity. Y se propuso que nosotros aceptáramos la posición católica de la Trinidad. It was rejected. Esto fue rechazado. It was not accepted at that general conference. No fue aceptado en esa reunión de la Asociación General. But in 1981, Pero en 1981, at annual council, en el concilio anual, when the world delegates were not present, cuando no estaban presentes los delegados mundiales, mainly the union presidents and members of the committee, prácticamente eran los miembros de unión y del comité the presidents, y los presidentes del comité. it was voted to accept the Catholic position on the Trinity. Se votó para aceptar la posición católica de la Trinidad. In 2005, En el año 2005 there was 3 days of argument hubo 3 días de discusiones. whether we should make it easy to get a divorce El hecho de a ver si nosotros podíamos facilitar el dar el divorcio, and if there was fornication, adultery in the church, not make a big deal about it. y en el caso, por ejemplo, de fornicación o de adulterio, si no era realmente algo de importancia en la iglesia. Instead of voting on it, at that time, the chairman decided to table it or to wait. Y en vez de votar en este asunto, en ese momento, lo que hizo el director de la Junta es poner un poco de pausa y decir, esto se va a evaluar después. And they waited till the next day Y ellos esperaron hasta el día siguiente, when the South Americans and the Africans were late in getting there in the morning. y cuando los sudamericanos y los africanos llegaron tarde a la reunión,
They told all the North Americans and all the Europeans, get there at the first thing, before the others, third world gets there. Ellos le dijeron a los norteamericanos y a los europeos, apúrense, lleguen primero antes que lleguen los del tercer mundo. And the first thing they did was vote it and approve it. Y lo primero que hicieron fue votar y aprobar. So the church manual position Así que la posición del manual de iglesia doesn't reflect the world majority. no refleja la posición de la It mayoría. reflects what North America and Europe wanted. Re- Easy immorality. El manual refleja lo que Norteamérica y Europa quería, más facilidad para el divorcio. And of course, in 2015, the rejection of the spirit of prophecy and the imminent coming of Jesus, that was something I've talked about before. Y algo que también he compartido antes, el cambio que hubo en el 2015 sobre el regreso inminente de Cristo y la posición con respecto al espíritu de profecía. Our theologians generally do not believe Nuestros teólogos generalmente no creen in the heavenly sanctuary and Jesus' special work since 1844 in the most holy place. en la obra de Cristo en el santuario celestial desde 1844. They do not believe that God is preparing a special people for this last generation. Tampoco creen que Dios está preparando a un pueblo especial, la última generación, para estos tiempos. That Jesus has a special work to do of perfecting and reflecting his character in his people. Y que Cristo tiene una obra especial para el perfeccionamiento de su pueblo y para que ellos reflejen su carácter. Unfortunately, that is also Satan's position. Desafortunadamente, esa es también la posición de Satanás. What Satan fears most is that God's character will be reflected perfectly in his people. Lo que Satanás teme más es que el carácter de Dios esté reflejado en su pueblo. Because that will prove him a liar. Porque eso lo va a mostrar a Satanás como mentiroso. And it will vindicate God's character before the entire universe. Y va a vindicar el carácter de Dios delante de todo el universo. So I appeal to my colleagues, Así que yo apelo a mis colegas, do not support Satan's position. no apoyes la posición de Satanás. God will perfect a people in this last generation. Dios va a perfeccionar un pueblo en esta última generación. He will seal a people in this last generation before the close of probation. Él va a sellar a un pueblo antes del cierre de la gracia. And if you say that cannot happen, then you will not be among them. Y si usted dice que esto no va a ocurrir, entonces usted no puede estar entre And you ellos. will receive the plagues. Y vas a recibir las And then you will plagas. know it is too late. Y luego vas a saber que es muy tarde. So I appeal to you. Así que yo apelo a usted. Stop doing Satan's work Deje de hacer la obra de Satanás and do God's work. y haga la obra de Dios. Jesus is in a most holy place seeking to perfect a people to perfectly reflect his character. Jesús está en el lugar santísimo tratando de perfeccionar a un pueblo para que pueda reflejar su carácter. Most theologians today do not believe in the inspiration of the spirit of prophecy. La mayoría de los teólogos hoy día no creen en la inspiración del espíritu de They profecía. are not training our theology students to finish the mission of the church in preaching the three angels' messages. Y no entrenan a los teólogos para que puedan terminar la misión de llevar el mensaje de los tres ángeles. Ministerial students today are taught they're training for a job and they're being taught to obey human beings. A muchos de los teólogos se les entrena solamente para un trabajo y para ser obedientes a seres humanos. But God has people everywhere in all churches and all denominations that are willing to speak the words that God gives them. Pero Dios tiene gente en todas partes, en todas las iglesias, en toda denominación, que está dispuesta a hablar valientemente sus palabras. In Jesus' time, the Jews had fallen under the influence of Greek influences. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos habían caído bajo la influencia de los filósofos griegos. Many Jewish leaders had gone over to study in Greece and they had come under their ideas and influence. Muchos de los líderes religiosos habían ido a Grecia para estudiar y habían caído bajo la filosofía griega. Therefore, there was a direct collision between
Jesus and the religious leaders of his time. Y como resultado era una colisión, un choque directo que había entre Jesús y los líderes religiosos. de su Jesus tiempo. taught, "It is written." Jesús predicó, está escrito está. But the religious leaders said, "We decide what is written." Pero los líderes religiosos decían, nosotros decidimos qué está escrito. They were rebellious against God's word and the Son of God. Eran rebeldes ante la palabra de Dios y ante el Hijo de Dios. And they led in the execution of the Son of God. Y esto llevó a la ejecución del Hijo de Dios. And they've led the Jewish nation to reject their Messiah Y llevaron a la nación judía a rechazar al Mesías through the influence of Greek theology. a través de la influencia de teología griega. What can we learn from the past? ¿Qué podemos nosotros aprender del pasado? The past will be repeated. El pasado va a repetirse. So today, Así que hoy, through the influence of Rome A in través- Protestant theology, a través de la influencia de Roma dentro de la teología protestante, it is impossible to trust our salvation to human beings. es imposible que nosotros podamos confiar nuestra salvación a seres humanos. There are leaders from across Protestantism, Allí vemos líderes a lo largo del protestantismo, including our own church at the very end on the right, incluyendo representantes de nuestra propia denominación que se encuentra allí en ese grupo. in Jesus' time, you could not trust those under Greek influence En el tiempo de Jesús, usted no podía confiar en aquellos que están bajo influencia griega. and in today's world, you cannot trust theologians under the influence of Rome. Y hoy día no podemos confiar en teólogos que estén bajo la influencia de Roma. Most of them don't even know what they're doing. La mayoría de ellos ni siquiera sabe qué hacer, But our church leaders do know what they're doing. pero los líderes de nuestra iglesia sí saben lo que están haciendo. Let's look at some authorities from our church and what they say about our past history. Vamos a ver algunas autoridades de nuestra iglesia y lo que han dicho, ¿no? Lo que From dicen. William Johnson, the editor of the Adventist Review, Por ejemplo, William Johnson, editor de la revista Advent Review. the beliefs of the Adventists have changed over the years under the influence of the present truth. Las creencias adventistas cambiaron con el pasar de los años, bajo el impacto de la verdad presente. For example, that the Son came from the Father sometime before creation, Por ejemplo, que el Hijo fue generado del Padre algún tiempo antes de la creación. in the same way the dogma of the Trinity that now forms part of our fundamental beliefs was not maintained by Adventist pioneers. De igual manera, el dogma de la Trinidad, que ahora forma parte de las creencias fundamentales, no era mantenida por los pioneros adventistas. So here we have Pastor Johnson, Entonces aquí tenemos al pastor Johnson, the editor of our world official publication, el editor de nuestra publicación mundial oficial, recognizing that we have changed over the years. Some of the changes have come through present truth and are positive. reconociendo que ha habido cambios a lo largo de los años, que algunos de estos cambios han venido de manera positiva a través de verdad presente, But he also admits that the Trinity was a doctrine that was not held by any of our pioneers, and it is now part of our Adventist beliefs. pero también menciona que la Trinidad no formaba parte de lo que nuestros pioneros creían y que ahora sí. So the church we have today is not the same as it was 20, 30 years ago. Así que la iglesia que tenemos hoy día no es la misma que teníamos hace unos 20 o 30 Or años 100 atrás, years ago. o 100 años atrás. Let's look at what Dr. George Knight has to say. He's professor of church history, or he was professor of church history in Andrews University. Y vamos a ver lo que tiene que decir también George Knight, que es era profesor emérito de Andrews University en historia de la iglesia. The majority of the founders of the Seventh-day Adventism would not be able to join the church today. La mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la iglesia hoy día If they had to support the fundamental beliefs of the denomination as they are today, si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. especially the majority would not be in support of belief number, I have a misspelling there, belief number 2, the doctrine of the Trinity. Específicamente, la mayoría no estarían de acuerdo con la creencia número 2, el de la doctrina de la Trinidad.
Interesting. Interesante. All those pioneers that we appreciate and honor, Todos aquellos pioneros que nosotros honramos, apreciamos, it is recognized that most of them could not be part of the church today. se reconoce que la mayoría de ellos no pudieran ser parte de la iglesia hoy. So, what kind of Adventists are we? Así que, ¿qué tipo de adventistas somos? Are we Adventists that believe like our founding fathers, or are we modern generation, postmodern Adventists? ¿O somos adventistas que creemos lo que nuestros padres fundadores creyeron? ¿O somos adventistas postmodernistas? Now, we recognize that the church has grown in understanding of truth. We know that. Ahora, nosotros reconocemos que la iglesia ha crecido en cuanto al entendimiento de verdad. We know that God led our early founders into an understanding of prophecy, the health message. Nosotros reconocemos que Dios guió a los pioneros a un entendimiento de profecía, del mensaje pro salud. But we're not talking about the early learning period. We're talking about when they passed away as mature Adventists, they would not be able to be members today. Pero no estamos hablando de ese periodo inicial de la iglesia. Estamos hablando ya de hombres que maduros en la fe ya no pudieran ser parte de la iglesia hoy. So when Ellen G. White today would have a problem being part of the Seventh-day Adventist Church. Por ejemplo, Elena de White tuviera problema hoy de ser miembro de la iglesia. It is time to wake up. Es tiempo de despertar. It is time to restudy our position. Es tiempo para estudiar nuevamente nuestra posición. There's things that I still don't understand. I'm trying to learn. Y hay cosas que yo todavía no entiendo, estoy aprendiendo I learn from other people, y aprendo de otras personas. and I learn from their studies. Y aprendo también de sus estudios. And I think God is leading us into an understanding of present truth, a little here and a little there. Y yo creo que Dios guía nuestro entendimiento sobre verdad presente un poco aquí, un poco allá. I'm not in a hurry to criticize somebody, but it's a balance. Somewhere in the middle, we keep learning and growing closer together. No soy rápido para criticar a alguien. Lo que sí creo es que debe haber un punto de equilibrio en el cual estamos dispuestos a escuchar, a ver, a crecer. Somewhere in the middle ground, we all learn and grow in a common direction. Creo que hay un punto medio en el cual estamos dispuestos a aprender y a crecer. God will not accept blind belief without understanding. Dios no va a aceptar creencia ciega sin tener entendimiento. Well, that's what the theologians teach, so that's what I will believe. Bueno, eso es lo que los teólogos enseñan y por eso yo lo creo. If they would have done that in Jesus' time, then everybody would have been justified in rejecting Jesus. Si esto hubiera pasado en el tiempo de Jesús, entonces todos hubieran sido justificados y todos hubieran rechazado a Cristo. There is much to learn and very much to unlearn. Hay mucho que aprender y hay mucho que debemos dejar de lado. Let's read it from Testimonies. Así que vamos a verlo desde los testimonios. Testimonies to Ministers, page 30. Testimonios para los ministros, página 30. It is necessary that our unity today be of a character that will bear the test of trial. Es necesario que nuestra unidad hoy sea de un carácter tal que soporte el fuego de la prueba. We have many lessons to learn and many to unlearn. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. That's interesting. We have more to unlearn than we have to learn. Y eso es interesante. Tenemos más lecciones que desaprender que aquellas que tenemos que aprender. Let's keep reading. Vamos a continuar leyendo. God and heaven alone are infallible. Solo Dios y el cielo son infalibles. Those who think they will never have to give up a cherished view, never have occasion to change an opinion, will be disappointed. Serán chasqueados quienes creen que nunca habrán de abandonar una opinión acariciada, que nunca se les presentará la ocasión de cambiar su punto de vista. As long as we hold to our own ideas and opinions with determined persistency, we cannot have the unity for which Christ prayed. Mientras sigamos aferrados a nuestras propias ideas y opiniones con empecinada porfía, no podremos tener la unidad por la cual Cristo oró. This makes me tremble. Y esto me hace temblar.
What about me? ¿Qué tal yo? What do I have to unlearn? ¿Qué es lo que yo tengo que desaprender? Do I have to unlearn what I have been taught that really is not even biblical? ¿Tengo yo que desaprender algo que ni siquiera es bíblico? Do I have to learn something that is biblical that I don't know about yet? ¿Será que yo tengo ahora que aprender algo que es bíblico pero que no conocía? Lord, please help me to understand present truth. Por favor, Señor, dame entendimiento para poder entender lo que es una verdad presente. I have no doubt that God will give us a new understanding, Yo no tengo duda que Dios nos va a dar ese entendimiento. especially as we're in the last generation. He has to show us new things. Especialmente cuando estamos en esta última generación, Dios nos va a mostrar nuevas cosas.